En nuestro tiempo, no muchos abordan el problema de trabajo en su justa dimensión, que, insisto, puede revolucionar nuestro modo de vida que ha dominado los últimos siglos, así como la estructura que se ha dado en llamar civilización occidental centrada en el trabajo. Porque es un hecho innegable que cada vez se produce más con menos trabajo. La evolución de los sistemas económicos y el avance de la tecnología debilita el puesto que el trabajo tiene en nuestros valores. Lo que ha llevado a estudiosos como Meda a hablar de que el trabajo es un valor en vía de desaparición. Yo lo he titulado un valor devaluado. Por ejemplo, para el 2020 se calcula que más de 7 millones de personas se van a quedar sin trabajo. El 47% de los empleos serán automatizados. Y más de 700 actividades que hoy realizan los seres humanos van a desaparecer automatizadas. Eso de aquí al 2020, en 3 años. En la Biblia el trabajo aparece como un castigo, consecuencia de una falta grave de desobediencia y de soberbia. El trabajo, la necesidad de ganarnos el pan con el sudor de la frente, resulta de una sanción, por un hierro, por lo que trabajar no estaría en la naturaleza humana originaria. Y eso queda en evidencia, porque como todos sabemos, el hombre no fue hecho para el trabajo. La prueba está que cuando trabaja uno se cansa. Quiere decir que no es un hecho natural. El trabajo es un castigo. Trabajar es señal de la degradación del hombre que ha pecado. En especial el trabajo técnico y el trabajo de la tierra, que es el trabajo que hacía Caín. Ya sabemos que Caín era malo. No se supone que los ángeles trabajen. Los ángeles no trabajan. No se supone que vayamos a trabajar al paraíso. Los que vayan al cielo no creo que vayan a trabajar al cielo. Trabajar es un castigo. Ahora, en Venezuela estamos tan mal que eso que en la Biblia es un castigo, nosotros si conseguimos un trabajo, aunque sea mal pago, es un premio, ¿no? Está todo dado vuelta. Tampoco el trabajo fue algo que los griegos estimularan. El trabajo era considerado una actividad espiritualmente indigna, entre otras cosas porque estaba vinculada con la satisfacción de necesidades, y si está vinculada con la satisfacción de necesidades, coarta la libertad. Es algo que hay que hacer obligatoriamente. No es entonces algo propio de los seres humanos. Y los trabajos debían asignarse a los seres inferiores, a los seres humanos inferiores, en todo caso, los esclavos. El trabajo era fuente de enfermedades, el trabajo era fuente de deformaciones, el trabajo era fuente de fealdades, causa de un deterioro espiritual que no se encontraba en el descanso. Aristóteles dice: los ciudadanos no deben llevar una forma de vida propia de obreros ni de comerciantes, pues esta forma de vida es innoble y contraria a la virtud. Tan denigrante es que hoy se compensan los accidentes de trabajo.
pero a nadie le dan una recompensa por un accidente cuando está descansando. Quiere decir que es algo que hay que compensar. Esta perspectiva de castigo, pecado o de negación de los griegos fue alterada por el cristianismo y el surgimiento del cristianismo. Porque Cristo era hijo de un carpintero. Sus discípulos fueron pescadores, artesanos, contables, es decir, trabajadores. De allí que para los primeros cristianos, ávidos de probidad, el trabajo devino una manera de integrarse con el plan de Dios, una manera de evitar los vicios, abatir el orgullo, un medio de purificación. Este cambio de actitud se refleja, por ejemplo, en la conseja de San Benito, en las primeras comunidades religiosas, que recomendaba ora y labora, reza y trabaja. Un trabajo que se realizaba mancomunadamente, colectivamente, en el taller o en los sembradíos. En la Edad Media, laborar nombraba una actividad que se vinculaba con la producción o la fabricación de algo, con el esfuerzo destinado a producir una cosa, que se relacionaba con pena, con tribulación, con sufrimiento, dada la dificultad del esfuerzo que se requería para producir algo. De esta manera, el trabajo pasó a ser, de ser una maldición, a ser un camino de salvación, que culminó en tiempos carolingios de Carlomagno, cuando se consolidaron los santos protectores del trabajo. Trabajar pasó a ser centro de la actividad terrenal del cristiano. Los hombres, además de dividirse entre castos y casados o entre monjes y laicos, pasaron a dividirse también en grupos de trabajadores, una reminiscencia platónica. Estaban los oradores, que eran los que se dedicaban al trabajo pastoral, la oración, los velatores, que se trabajaban defendiendo a los demás con la espada, y los laboradores, que eran los que trabajaban con sus manos. Un sacerdote dando una homilia, un caballero atacando un castillo, o un agricultor sembrando, todos eran trabajadores que se asociaban con una, no se asociaban necesariamente con una contrapartida material, sino con la producción de algo. Diría Heidegger, hacer aparecer algo que antes no estaba. Esta era el verdadero sentido que se le daba a la acción. La acción podía ser favorable a los intereses o no favorables a los intereses personales o en el conjunto. Pero lo que se apreciaba, lo que se premiaba, lo que se estimulaba era precisamente el esfuerzo por lograr. Y esto contribuía al bien social, porque estos tres tipos de trabajadores cubrían las necesidades de una sociedad: salud espiritual, oradores, la seguridad, los veladores, y la provisión de bienes materiales, los laboradores. Hacia mediados del siglo XIII, Jacques de Vichy estableció una relación del trabajo
con la supervivencia, revitalizando y poniendo de moda una consigna de San Pablo: el que no trabaja no come. El que no trabaja no come. De esta manera, quienes no trabajaban, sea por propia decisión o por cualquier otra razón, caían en la indigencia y en la mendicidad, conformando el grupo de los denominados miserables, los marginados, los desamparados. Esta situación despertó, digamos, dos actitudes que en buena medida siguen valiendo hoy en día. Por un lado, encabezada por algún sector de la Iglesia, no toda la Iglesia, ni tampoco todo el tiempo, pero algún sector, la compasión, estimulando la caridad y la benevolencia con estos seres miserables, que es el origen de lo que hoy llamamos asistencia social. Y por otro lado, el desprecio, haciendo a cada uno de nosotros responsables de nuestra situación, causa de nuestra propia miseria y hasta símbolo de que los que no trabajan representaban una rebeldía frente a la sociedad que todos trabajaban. Y estas dos conductas surgidas en el medioevo siguen siendo dominantes en nuestra Latinoamérica especialmente en Latinoamérica, donde la protección social es tan deficitaria y está a la base de cómo se entiende al capitalismo, porque esos pobres que no trabajan y que no consiguen trabajo, una manera que tiene el capitalismo de segregarlo a los que no son exitosos en los términos que el capitalismo impone. En la modernidad no encontramos al trabajo como un tema de preocupación inicial. Los modernos se preocupaban del progreso, del bienestar, del conocimiento, pero sin vincularlo al trabajo. Es posible sentar en la obra de Adam Smith, La riqueza de las naciones, como el primer paso en la larga marcha que va a culminar haciendo del trabajo la esencia del humano. El libro fue un estudio acerca de cómo obtenían riqueza en los distintos países, un tema del cual se habían ocupado los mercantilistas y los fisiócratas. Para los mercantilistas, la riqueza derivaba de una balanza comercial favorable. Para los fisiócratas, la riqueza procedía de las posiciones de la tierra y las riquezas que se tuvieran en la tierra. Smith sostuvo que la riqueza, la fortuna de una nación, radica en su producción y no tanto en los bienes que dispone. Digamos, en Venezuela creo que Maduro está descubriendo eso ahora. Smith, suponiendo que los recursos naturales de todas las naciones eran más o menos limitados, percibió claramente que la fuente de la riqueza debía concebirse como un flujo, es decir, como una magnitud, no como una magnitud fija, sino como una magnitud variable, y que ese flujo había que buscarlo en la dinamicidad de la actividad humana productiva.
Adam Smith, a partir de algunas reflexiones de Locke, identificó entonces el progreso con el trabajo, que haciéndolo organizada y eficientemente y estimulando la inventiva, podía convertirse en el motor del crecimiento y la riqueza que otorga valor a lo producido. Baudrillard a esto lo llama, a esta concepción de Smith, lo llama un eros productivo. El valor que el trabajo otorgaba a las cosas quedaba fijado en las cosas y podía ser cotejado y podía sentar las bases del intercambio entre distintos tipos de productos y entre distintas formas de actividad. Para establecer criterios de comparación, Smith consideró dos aspectos: el tiempo y la experticia. La experticia es difícil de comparar, es difícil de establecer paralelos entre la experticia, por lo que paulatinamente el peso de la diferencia se centró en el tiempo, que quedó delineado una identidad entre trabajo y tiempo para hacer algo. Claro, se dieron muchas consecuencias y serias discusiones, pero esta manera de identificar al trabajo con el tiempo vale hoy. Yo en la universidad cobro por hora, no porque sea buen profesor o mal profesor. A mí me contratan por hora y cobro por hora. Si uno contrata a un trabajador por hora y si el trabajo lo hace en una hora, cobra menos que si hace 4. El resultado es que el más ineficiente es el que más gana. Pero esto es resultado de la identidad del trabajo con el tiempo. Pero la identidad del trabajo con el tiempo permitió que el trabajo pudiera cuantificarse. Cuando el trabajo se puede cuantificar, sucede esto que estamos comentando ahora: el trabajo se puede convertir en una mercancía, se puede comprar cantidad de trabajo. Entonces, uno ve en muchos casos que un experto cobra por horas de asesoramiento, un abogado cobra por horas de atención, se cobra por horas. Esto llevó a que el trabajo se homogeneizara, tratara de disminuir la variedad, lo que Marx llamó trabajo general abstracto, que ya Smith ejemplificó con el famoso caso en su obra de la fabricación de alfileres, haciendo que las operaciones se reduzcan a operaciones que necesitan muy poca experticia, y eso a su vez con el paso del tiempo es lo que permitió que, como se necesita poca experticia para las actividades laborales, pudieran fácilmente ser reemplazados por una máquina. Debido a este vínculo con la producción de riqueza material, el trabajo arrastra una controversia que ha tomado varias formas. Puesto que el trabajo productivo ha de dejar su valor impreso en una cosa, estrictamente, hay trabajadores que se consideran antes como el pensador, el docente, el filósofo, el artista, el sacerdote, el guerrero, el científico, que quedan fuera de la categoría de trabajadores. Hay una dualidad entre productivo y improductivo que tomó muchas formas, ¿no? Práctico, teórico, manual, intelectual, hacedor, pensador, artes mecánicas, artes liberales. Y siempre el segundo componente ha quedado perjudicado.
El segundo componente de estos panes ha quedado perjudicado. A pesar de que con el tiempo fue progresivamente mejor considerado, el mérito del trabajo intelectual todavía sigue teniendo necesidad de quedar adherido a algo material. Por ejemplo, un escritor con un libro, un científico con un trabajo publicado, un músico con una pieza musical impresa, un pintor con un cuadro, un artista o un director de cine con una película. Es decir, científicos, teóricos, poetas, filósofos, lógicos siguen sin formar parte de las riquezas de una nación y nunca se incorporan en las mediciones de patrimonio. Por eso cuando se mide la riqueza de una nación se habla de un producto interno, pero bruto. Los intelectuales no forman parte de la riqueza de una nación. Es producto interno bruto. Esta identificación del trabajo con la producción y ese intento de hacer, es un intento de hacer perdurable la acción humana que es siempre efímera y transitoria. Muchas veces la obra permanece mucho más tiempo que el mismo que la hizo. Pero también al acentuar el producto hace que el trabajo termine circunscrito fundamentalmente a los ámbitos de la economía política. Y los ámbitos de la economía política son predominantemente un programa de una sociedad capitalista. Y el marxismo, a pesar de su crítica al capitalismo, no concibió de otra manera la riqueza, sino basada en la producción de bienes materiales, y tampoco creó otra manera de entender el trabajo que en estos términos. Entonces, el hombre universal pasó a ser concebido como una dualidad: necesidades, fuerza de trabajo, siendo la producción el movimiento fundamental de la existencia humana, al punto que Marx habla de la vida productiva como la vida del género humano. Es la vida que, dice Marx, crea vida. Es la forma de actividad vital de la especie. Forma parte del carácter genérico del hombre. De alguna manera, el idealismo alemán, el materialismo marxista y el socialismo utópico coinciden en esta perspectiva. La primera filosofía que da una interpretación de las transformaciones de la técnica del trabajo para convertirse en la esencia del ser humano es la de Hegel. Hegel desarrolló un sistema en términos de una vasta triada dialéctica: idea, naturaleza, espíritu. La idea es primero idea pura, equivalente al pensamiento divino, que se aliena de sí misma, se extraña de sí misma, se hace una idea exteriorizada. Esa idea exteriorizada es naturaleza. Para retornar a sí mismo, negando la naturaleza como espíritu real consciente de sí. Por
con eso tenemos las nociones que Hegel instala: idea, naturaleza, espíritu. El espíritu es lo que es en sí, que ha de expresarse para conocerse, ha de ser para sí, y este conocimiento es una acción, y esta acción es la historia, que es también la historia del hombre, que es también la historia de las producciones del hombre, así como de las representaciones que se ha hecho de Dios. Este proceso para Hegel del espíritu que se realiza a sí mismo es lo que Hegel llama trabajo. Quiere decir que trabajo es una actividad por la que el espíritu niega su negación, lo que es ajeno, para asimilarse y alcanzar la espiritualización de la naturaleza, cuyo logro concluiría, para tomar una expresión que ha estado muy de moda, el fin de la historia. Entonces, el objeto primario del trabajo, visto así para Hegel, no sería la utilidad, ni la riqueza, ni la abundancia, ni el placer, sino la humanización de la naturaleza. La humanización de lo que se enfrenta al ser humano y que el hombre debe transformar para conocer sus propias capacidades. Es decir, para conocerse. El trabajo entonces deviene la autocreación del hombre, mediador entre la naturaleza y el espíritu. La naturaleza a la que se debe negar, a la que se debe modificar, por acción del hombre para hacerla humana. Por eso este trabajo en Hegel no se limita al trabajo manual, sino que se identifica con lo que el hombre es en esencia, un espíritu a conocerse, que si bien tiene una etapa productiva, esto debería superarse porque un espíritu en esencia, lo que el trabajo permite es el desarrollo espiritual. Cuando Marx pone de cabeza la propuesta hegeliana, retoma esta noción, pero en lugar de hacer al espíritu el motor del mundo, le asigna ese papel al hombre en su historia de la obtención de bienes materiales para la subsistencia. El sujeto del trabajo es el hombre en su tarea de producir los bienes para su subsistencia, realizado con dolor, con sus herramientas, con sus invenciones. El trabajo es lo que entonces hace al hombre hombre, su esencia. Dios no hace al hombre, lo que hace al hombre desde el mono es el trabajo, reemplazando de esa manera el dictum cartesiano. En lugar de cogito ergo sum es laboro ergo sum. Soy hombre porque trabajo. Y el trabajo siempre se realiza en colectivo, de manera que el trabajo se hace centro de una triple relación: la del individuo con lo natural, la del individuo con otros individuos y la del individuo consigo mismo. De esta manera, hombre y trabajo pasan a ser términos intercambiables. El trabajo es lo que permite al hombre expresarse en su singularidad y a su vez afirmar la pertenencia a un colectivo de género humano. Y esto es lo que constituye el verdadero cimiento de la clase social a la que se pertenece.
según Marx. Esto lo lleva, no lo dice Marx, pero marxistas como Marcuse lleva esto a la exaltación. Marcuse dice: el trabajo no es un concepto económico, sino ontológico. Vale decir, capta el ser mismo de la existencia humana en cuanto tal. Pero no hay trabajo. Claro, Marx en su momento vio que las condiciones reales de trabajo no aportaban estos objetivos ni de lejos, sino que el trabajo se transformaba en alienante y en alienado. Y el trabajo, en lugar de humanizar a la naturaleza, lo que estaba produciendo era animalizar al hombre. Lejos de poderle permitir la alegría de realizarse a sí mismo con el colectivo, de transformar la naturaleza, estaba siendo animalizado. Y por eso entonces, para poder cambiar esto, Marx proponía una revolución en la estructura social, política y económica que estaba vigente. Los socialistas utópicos también fueron partidarios de una glorificación del trabajo. Saint-Simon consideraba que era un nuevo mandamiento que reemplazaría el mandamiento del cristianismo y del judeo-cristianismo. El hombre debe trabajar. El trabajo se presentaba como una energía, un poder, y es por eso que proponía un nuevo mandamiento. El trabajo deviene una moral, deviene un ethos. Análogamente a lo que decía Descartes, el buen sentido es lo mejor repartido del mundo, para los socialistas el trabajo es lo mejor repartido del mundo, porque todos tienen capacidad para trabajar. Y el trabajo es lo que nos hace iguales y nos permite compararnos unos con nosotros. Y además, el trabajo deviene un derecho, ya que todos tenemos derecho a la vida. Y si el trabajo es lo que nos permite vivir y lo que nos hace a nosotros mismos seres humanos, entonces el trabajo deviene un derecho, el derecho a trabajar. La diferencia entre los trabajadores que se dio en esa época es precisamente quién debía defender el derecho. Una rama del socialismo, el marxismo, sostuvo que el Estado era el que tenía que defender el derecho a trabajar de los individuos. Para lo cual, lo que podía hacer es hacerse dueño de los medios de producción para igualar el derecho al trabajo. Mientras que los anarquistas sostenían que los trabajadores no debían ceder el derecho, la defensa del derecho a trabajar, ni siquiera al Estado. Porque el Estado, de hecho, al interferir entre las relaciones entre patrones y trabajadores o convertirse en un patrón, hacía que el derecho de los trabajadores para defender su trabajo quedara seriamente deteriorado. Y eso es lo que pasó. Toda esta exaltación del trabajo la podemos sintetizar en una expresión que refleja uno de los esfuerzos más notables que hacen las mujeres en la vida, es el trabajo de parto. Se llama trabajo de parto. ¿Qué es eso? El dolor y el amor
de crear vida es en lo que concluye esta historia acerca del trabajo. Dolor, amor y acto creador de la vida es lo que hace la mujer y es lo que hace el trabajo con los seres humanos. Pero cada vez se produce más con menos trabajo. Y se puede anticipar que esta tendencia, luego de atenuarse, se va a ver incrementada. ¿Qué sucede si alguien con estas características que la cultura occidental le ha dado al trabajo no trabaja? Porque no hay trabajo. Si el trabajo es lo que nos hace humanos, el que no trabaja no es humano. No puede hacerse humano. No puede alcanzar la humanidad nunca, porque no trabaja, porque no hay trabajo. El que no trabaja vuelve a la condición de animal, o no sale de la condición de animal, o queda reducido a un núcleo familiar animalizado, porque los miembros de un grupo familiar no trabajan. Ante la ausencia de millones y millones de trabajo para millones y millones de seres humanos, ¿cómo se gestiona la adquisición para la subsistencia si del trabajo depende la subsistencia? Esto es un cambio presente, muy actual. Un par de ejemplos. En los 70 nosotros peleábamos porque considerábamos que en los 70 había que perder la vida trabajando para ganarse la vida. Esa era nuestra consigna. No debemos perder la vida trabajando para ganarse la vida. Hoy eso es un desiderato. Porque en Venezuela muchos consideran un logro del gobierno que la remuneración importante que da el gobierno sea un ticket alimenticio. Eso es lo mismo que daban los griegos a sus esclavos, comida. Para nosotros es un logro. Que no tengamos sueldo, que el sueldo sea insignificante, pero nos dan un ticket alimenticio. Estamos exactamente en la situación de los esclavos. Y eso lo consideramos un logro. Hay intentos de resolver esto, ninguno exitoso. Para cerrar un poco la charla, alguno de nosotros está pensando esto. No nosotros. No en vano hemos tenido el mérito social, que es un mérito social, que un venezolano haya sido nombrado cabeza del mundo jesuita, Papa Negro, Arturo Sosa, que ha sido compañero egresado de la Universidad Central, egresado de la Universidad Católica. No es poco el mérito de que una universidad, un egresado sea papa. No ha habido Papa Negro. No ha habido muchas universidades en el mundo, por más buenas que sean, que tengan un Papa Negro. Y Arturo Sosa declaró que ni el oficialismo ni la oposición
tienen planes para el futuro de Venezuela, porque este tema no se está pensando. Se resuelve dándole comida a los esclavos, y no muy buena comida, dicho sea de paso. Digamos, el ticket de alimentación sirve casi para elegir la basura que abrimos para encontrar comida, porque no es mucho más que eso. Traigo a colación algo que no está muy lejos. Arturo Levi Llevati, que es un economista, asesor del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional y de varias instituciones, ha sido nombrado en Argentina cabeza de un think tank con este objetivo, y sacó un artículo recientemente, el 9 de octubre, sobre lo que él llama, o lo que llamó capitalismo, el malestar de un sistema en entredicho, donde recoge las ideas de Paul Mason, autor de un libro que se llama Postcapitalismo hacia un nuevo futuro, donde apuntan a quienes están pensando el porvenir. El postcapitalismo para Mason es el estadio superior del capitalismo, para el que tenemos que prepararnos. Resultado de la aparición de 3 elementos que habrá que pensar, que son las nuevas tecnologías, entre las cuales menciona la formación de valor y de precio y las formas nuevas de producción, y la reestructuración del trabajo. Digamos, no sé cuán buenas pueden ser las tecnologías en los mecanismos de fijación de precios, ni tan buenas pueden ser las nuevas técnicas productivas, porque si uno mira cómo están marchando las cosas, la abundancia de información digital creo que no ha cambiado mucho el modelo de economía que hoy rige, que es el ganador se lleva todo, porque no en vano hay un solo Facebook y hay un solo Google, no hay muchos. Quiere decir que en el orden digital sigue valiendo el ganador se lleva todo. Y si vemos las noticias, Google, en cuanto aparece algún chiquito, inmediatamente lo compra antes de que se haga grande, y Facebook hacen exactamente lo mismo. No creo que esto esté cambiando. Tampoco los sistemas de producción basados en digital, digamos, lo que se llama sharing economy, se presentan para muchos como si fuera un kibutz digital, pero no es un kibutz digital. El modelo es la compañía Uber. Uber está teniendo terribles ganancias y su principal objetivo es eliminar a cualquier competencia. De manera que, lejos de ser un kibutz y un sharing economy, se comporta exactamente de la misma manera. Pero lo que interesa, además de discutir esta propuesta, es el veredicto sobre que no va a haber trabajo. Y esto tiene mucho, pinta un mundo feliz donde la máquina haría todo y nosotros nos liberaríamos del yugo del trabajo. Serían los nuevos esclavos que tenían los griegos humanos, ahora tendríamos nuevos esclavos con máquinas. Claro,
Esto molesta a mucha gente porque, como hemos visto, el trabajo en nuestra cultura ha llegado a representar la dignidad humana, la socialización, la creación del sentido, las relaciones interpersonales, la manera de alcanzar la realización de nuestra vida, especialmente para los agnósticos, para los viejos marxistas, porque los viejos marxistas y los agnósticos no tienen el consuelo de irse al cielo, entonces tienen que hacerse las cosas acá en la tierra. Yo que me voy a ir al cielo no me preocupo mucho de dejar nada en la tierra porque de todas maneras voy a disfrutar una bola allá arriba. Pero esta gente que no cree en Dios y que se va a ir al infierno o que no cree que vaya a ir a ninguna parte, tiene que hacerlo todo acá y entonces se ve preocupada. Claro, los nuevos marxistas reciben al Papa, toman café con el Papa, están cambiando eso, ¿no? Pero hay viejos marxistas que ya no están cambiando. ¿Cuál es el problema? Yo veo como una maravilla que las máquinas produzcan suficiente para todos, que todos los seres humanos podamos vivir en un continuo spam. A mí me parece perfecto. Ahora el problema es que vamos a entrar todos en ese spam. Porque si entramos todos en ese spam, yo estoy a favor del spam. A mí me encantaría pasar el resto de mis días en el spam y que mi nieto que tiene 10 años pase toda su vida en un spam. A mí me parece eso perfecto. Pero el problema es cómo vamos a acceder todos a él. Y es ahí donde el capitalismo se molesta. Por no decir, se cuestiona. Porque en el capitalismo sigue habiendo problemas. La inequidad, en lugar de disminuir, parece crecer. Y esto todo hace pensar a los actores principales del mundo de hoy que la civilización no funciona en piloto automático, siempre, sino que de vez en cuando hay que pasarlo a manual para corregir desvíos o corregir malas direcciones como estas que nos enfrentamos apoyados en la noción de trabajo. Puede que haya que cambiar el sesgo darwinista que rige en la sociedad capitalista de hoy para cambiarlo por el sesgo darwinista también, pero del apoyo mutuo. Esa es tarea para el siglo XXI, porque trabajo no hay ni habrá. Gracias. Gracias, profesor Mayoto. Abrimos la sesión de preguntas y vamos a empezar. ¿Se apagaron y se apagaron? No nos escucha, pasa ahorita. No, vamos a ver si lo ve. Pues pensando en todo el cambio en este siglo de la manera en que vemos el mundo y que vemos el trabajo y conseguimos un nuevo trabajo, podemos hablar de que quizás como las cosas han cambiado en el plano social y laboral, podemos hablar de que el hombre y la esencia del hombre también mute de alguna manera y su esencia no sea el trabajo. ¿Hacia dónde podemos apuntar o para pensar sobre una nueva esencia del hombre?
¿A qué podemos apuntar o sobre qué debemos enfocarnos? Bueno, básicamente el trabajo es tuyo, ¿no? Yo no voy a llegar a lejos. Solamente te digo que el trabajo lo tienes que hacer tú y a ver a dónde apunta. Pero si uno mira para atrás, hay muchas alternativas que ha habido antes de que el trabajo se impusiera. El trabajo lo impuso el cristianismo y la concepción se concreta en Hegel. O sea, hacer lo que hacían los griegos. Debemos vivir para escuchar el laúd, la música, conversar en la plaza con los amigos, disfrutar del vino, disfrutar de la buena comida y atender a la reparación de las máquinas cuando se rompen. Es decir, todas las teorías que tú conoces y que nosotros conocemos acerca de los objetivos de la vida humana que desarrollaron los griegos, ninguna contempló el trabajo. Tampoco la religiosa. Puedes sentarte a alabar a Dios y orar para que Dios te perdone todos los pecados que tienes y alcanzar el cielo. Es decir, muy poca actividad, muy pocas concepciones del hombre, salvo las que se han determinado en esta carrera que está asociado al desarrollo del capitalismo, han considerado que la esencia del hombre tenga que ver con el trabajo. Quiere decir que esto es reciente, no es un drama tan... O uno puede volver a un renacimiento y recuperar las viejas, ¿no? Y los hombres están dedicados a saber, a estudiar, solo que para Aristóteles esos eran 50.000 griegos de los 250.000 que vivían, y ahora podemos hacer todo. El placer, disfrutar del placer. Por ejemplo, no sé si a ti te gustaría, pero dedicar toda tu vida a tocar guitarra, pintar cuadros, leer, escribir, pero no trabajo. El problema está en que nos ha impuesto una esencia artificial. Por lo menos no natural. El hombre no nació para trabajar y la prueba está que el trabajo lo cansa. Y otra pregunta, esto no es filosófico, pero es curiosidad. O sea, ¿hay un ejemplo en el mundo o en algún país donde se pueda ver este estilo de vida más dedicado al placer que, bueno? Eso es difícil porque puede que no podemos negar que para muchos el trabajo también es una fuente de placer. Entonces uno no tiene que descartar que haya gente que le guste trabajar y siga trabajando. Es decir, el trabajo también podría llegar a ser una forma de placer. No sé si hay, pero si uno piensa en las sociedades que están desarrollando lo que hemos conversado en filosofía en la ciudad, la recepción por parte de la comunidad de una distribución de dinero por solo el hecho de estar. Eso que no genera ninguna obligación. Eso es una manera de iniciar el camino por el que los hombres no necesitarían trabajar para dedicarse a hacer lo que quieran. Claro, esto tiene un inconveniente o algo que hay que modificar, que son los desequilibrios. Es decir, no pueden existir enormes fortunas por un lado y miseria por el otro. Eso también tiene que orientar los gastos. Es decir, en qué cosas se van a invertir los gastos. Si los gastos se van a invertir en lo superfluo, o en qué medida, porque no se puede, lo superfluo, dijo Ortega y Gasset, se torna necesario, no se puede eliminar lo superfluo. Pero las proporciones deben adquirir un cierto equilibrio. Es decir, que habrá que replantear. Es decir, un iPod de oro y diamante funciona exactamente un iPod de plástico.
Habrá que ver si vale la pena invertir en el oro y diamante, que pueden comprar 5 y evitar de esa manera que miles tengan una plástico. Pero eso es el resultado de la marcha que tenga la sociedad en esto que llaman postcapitalismo, en el cual algunas cosas tendrán que ser replanteadas. Por ejemplo, las consideraciones de valor, la fijación de precios, los modos de producción, etc. Pero es recuperar lo que se hacía antes de que el trabajo se impusiera. Bueno, tenemos que reaprender. Hay que reaprender a disfrutar la vida. Pero entre muchos. Ese es el problema. Eso es. Todos tienen que disfrutar la vida. Ese es el punto. Porque ahora hay gente que disfruta la vida. La buena vida es cara, dijo. Hay otra, pero no es vida. Hay otra más barata, pero no es vida. Sí, bueno, quería hacer una primera pregunta en tanto que si el trabajo es equivalente al hombre, pero el que trabaja no es el hombre, sino la máquina, en esos términos estaríamos diciendo que la máquina es más hombre que el hombre. Y la segunda pregunta que mencionó que iba a hacer es más por el estilo, que el hombre en efecto ha perdido, digamos, el trabajo de supervivencia, en los términos que iba a hacer, pero nos adentramos a una sociedad de la vida humana, ¿no? En los mismos términos de hacer, Entonces, lo que le quería preguntar era que si no se podía verificar una suerte de trabajo más humano, en el sentido de que el humano no sobrevive, sino lo está viviendo plenamente, porque su supervivencia lo hace otro. Bueno, te diré que si la máquina hace el trabajo y tú consideras que la máquina es humana, eso es porque consideras que el trabajo es lo que hace humano al que trabaja. Mi idea de base es que hay que cambiar la concepción de que el hombre es trabajo. Más complejo en ese sentido, tú me conoces bien, yo soy cartesiano. Es que hago con las máquinas inteligentes, más que con las máquinas que trabajan, que hago con las máquinas inteligentes, porque Descartes dijo, pienso, luego existo. Bueno, si una máquina piensa, ¿qué? ¿No? Ah, bueno, pero la máquina siente. El hombre siente, la máquina no, que es lo que dice cualquier romántico de telenovela. Bueno, el día que vea rodar una lágrima por una pantalla de computadora, quiero verte ahí, ¿no? Eso es más complejo. Fíjate que hasta tal punto el trabajo para mí no es inconveniente, porque no asocio el trabajo a la esencia humana. Sí, lo que dijo Lucía se trata con esto. A lo mejor hay que aprender que no tenemos una esencia humana fija e inamovible. Es decir, somos por esencia algo que no tiene esencia. Es decir, no tenemos que ser nada, sino que tenemos la habilidad de tener una dotación, a partir de una dotación que tampoco ahora a esta altura es determinante, porque la dotación la podemos cambiar o la podemos alterar. Es una dotación que puede ser muchas cosas dependiendo de lo que decidamos ser. Entonces, a lo mejor la esencia es tan histórica como esta historia del trabajo. Y a lo mejor eso no es fácil de pensar. Una esencia cambiante. Y además una esencia cambiante en función de los adelantos de la técnica. Eso es lo que dijo Maíz. Eso es la meta técnica.
Eso es lo que dijo Moïse. El cambio de la esencia del hombre como resultado de los adelantos técnicos. Eso es lo que hemos discutido y hablado con Lucía y con otros muchas veces, que ahora está emergiendo con toda su fuerza. En este caso concreto, con el trabajo, pero también con la concepción cartesiana del pensar. Y fíjate que ahora cuando entras en una computadora tienes que identificarte como humano. ¿Qué tal? Tomo conciencia de que tienes que identificarte como humano cuando entras en una computadora. Y que además un tipo se hizo millonario con eso. Es decir, con eso solo se hizo millonario. El creador de Duolingo se hizo millonario con la identificación para que se muestre que tú no eres una máquina. Mi pregunta sería si en el terreno de lo político se continúa bajo el paradigma de que las reivindicaciones, a pesar de que están criticadas por, digamos, derechos humanos y tal, pero sin embargo no estamos todavía articulados a los derechos que nos corresponden como hombres, sino a partir de el individuo que trabaja y como miembro de esa sociedad civil que contribuye con otro realizando, dando su grano de arena, digamos, con un trabajo, y que este es el sentido bajo el cual las reivindicaciones sociales se brindan y, claro, también limitado por, digamos, las coordenadas de todo esto que han querido acotar de un modo cuantificable, digamos, el aporte que se brinda, porque lo espiritual en definitiva no es cuantificable. Entonces, reducirlo a un esquema subjetivista, materialista, que bueno, el aporte tiene que ser medido, ¿no? Medido. ¿Cómo sería un paradigma distinto en el terreno de lo político, ¿no? En lo político, sin ninguna duda, lo político está en asociación con lo económico. Lo económico, hay mucha gente que está pensando cómo va a variar lo económico, precisamente porque los modelos de fijación de precios, los modelos que otorgan el valor están muy centrados en el trabajo. Pero eso está desapareciendo como capacidad. Es decir, la clase obrera hoy no participa para nada en las decisiones económicas ni políticas. Eso ya ha sucedido algún tiempo. Es decir, si uno escucha, no hablemos de acá que es una isla en la marcha de la historia, pero en Estados Unidos hace 5 elecciones atrás, un elemento importante de la elección es a quién apoyaban los sindicatos. Hoy creo que es el tercer encuentro que Trump, Clinton. Yo no he escuchado en ningún momento que alguien haya dicho a quién van a votar los sindicatos, a quién le importa. Los sindicatos no tienen ninguna importancia. Los grandes generadores de riqueza no son los trabajadores. El problema es que son los que más cuestan. ¿Por qué en otros países no se hace? ¿Por qué en Venezuela no hay más mecanización? Porque
Los trabajadores en Venezuela ganan tan miserable sueldo que es más barato que una máquina. Es decir, con lo que cuesta una computadora yo le puedo pagar el salario a 100 empleados. Entonces por eso es más barato. Es más barato tener esclavos humanos que comprar una máquina. Pero en cuanto esto se normalice, como en cualquier otro lugar del mundo, alguien va a decir, entre tener empleados con seguro social, me compro una máquina y me quita el problema. Y eso es inexorable. Es decir, los seres humanos estamos contribuyendo cada vez menos. Claro, por ejemplo, una profesión que dicen que no va a desaparecer, por si hay muchos jóvenes, los chefs de cocina van a permanecer. Eso es una profesión que tiene el destino asegurado. Chefs de cocina tienen el destino asegurado. Los filósofos también vamos a permanecer si logramos sobrevivir hasta ese momento, ¿no? Porque el problema es que nos estamos muriendo de hambre ya, pero eventualmente un filósofo va a tener que, van a seguir. Y todos vamos a hacer eso, porque no habrá nada que hacer, entonces todos podemos estudiar filosofía, tocar guitarra, pintar, escribir obras de teatro, dedicarnos a los deportes, a jugar en la vida. La política tendrá que adecuarse a eso, tendrá que adecuarse a eso. Ejemplos, Suiza es un modelo político en la cual no hay una figura dominante, por ejemplo. Eso es lo más. Y los suizos, curiosamente, cuando les ofrecieron no trabajar, eligieron trabajar. Hace poco había un referéndum para tener un salario sin necesidad de trabajar y los suizos decidieron que no querían ese salario de gratis. Por suerte, como dijo aquel gran Adeco, no somos suizos. Son dos preguntas. Una que probablemente ya se la haya preguntado con anterioridad y ya ha hecho referencia a ello. ¿Dónde deberíamos poner los deportes, las artes visuales, la música, lo que apunta al entretenimiento, pero más que todo son, podría decirse, ocios que se han especializado, se han vuelto negocios? Esa es la primera. ¿Deberíamos considerarlo trabajo o cosa? Lo segundo era guardar relación con la primera pregunta que le hicieron. Si tomamos en cuenta que no hay trabajo en la actualidad y si llegamos a considerar el acto de pensar y reflexionar como no trabajo, incluso ocio, este hecho no empujaría a los hombres a dedicarse a la reflexión, a la filosofía, al acto, a las letras. Bueno, fíjate, la mentalidad capitalista hace que alguien que crea una música, que tiene la habilidad para crear una música, escribir un poema, escribir una novela, eso se transforma en una mercancía. Pero eso es una derivación del modelo capitalista en donde el trabajo es mecanismo para fijar el valor o contener o conseguir una recompensa. Si esa ecuación se rompe, en el sentido de que por muchos mecanismos, no soy economista, pero yo te doy un sueldo, tú si quieres escribir una música, escribes una música. Y si quieres tocar guitarra, tocar guitarra, y si quieres leer filosofía, leer filosofía. El hecho que tú escribas una música no hay, es por tu propio desarrollo personal, tu placer, tu gusto, pero eso no va a incrementar que yo no te dé los mismos 5.000, la escribas o no la escribas. Entonces, es un mecanismo de romper esa relación entre una creación de algún tipo, en donde yo fije un valor y lo quiera recuperar después con un mecanismo capitalista de venta,
a que, y eso mucha gente lo hace, escribe una revista, escribe un artículo, y lo regala. Porque de eso no depende su vida, sino simplemente para que tú lo disfrutes o lo leas o lo compartas. Hay mucha gente que hace eso, como esta charla, como todos los que han venido a esta charla, que vienen a esta charla, simplemente para que ustedes disfruten y todos disfrutemos, y eso no va a incidir en su presupuesto ni va a ser una mercancía ni nada. Quiere decir que hay ejemplos de cómo esto se puede generalizar en lugar de lo otro. ¿Me explico? Era impensable, y eso es así, era impensable, independientemente de todas las críticas, que los estudiantes era impensable en mi tiempo, y era impensable hace 20 años, que todos los estudiantes de la primaria tuvieran una pequeña computadora. Hoy la tienen. Eso no es un negocio. Los niños la tienen por derecho, por ser niños. Bueno, si eso fuera así de alguna manera generalizado, no todos van a querer tener una guitarra, porque yo no voy a aprender guitarra. Entonces, si la guitarra la llevas tú, yo lo que quiero es otra cosa. Una pierna ortopédica, qué sé yo. Pero es una sociedad, es imaginable, pero es una sociedad con valores que el valor del trabajo y su pérdida de evaluación llevaría a reconsiderar un montón de cosas que hoy consideramos como valiosas. ¿Y la otra? La otra era si consideramos el acto de reflexión, el pensar, llámese filosofía, arte y letras, no como trabajo, sino como un no trabajo, incluso ocio. Como no hay trabajo en la actualidad, eso empujaría al ser humano a esa profesión. Sí, digamos, hay que distinguir. El trabajo es una actividad humana, pero no es la única. La gente hace un montón de actividades, es decir, con preferencia a trabajar. Es una actividad, pero no es la única. Entonces, el hombre puede dedicarse a un montón de otras actividades. El ser humano puede dedicarse a un montón de otras actividades. Intelectuales, artísticas, musicales, deportivas, de entretenimiento. Lo que hay que romper es la relación entre todas las actividades que tiene el hombre con la retribución para la subsistencia. Ese es el punto, ¿cómo se hace eso? Mi duda es, esa frase que usted dijo, no debemos perder la vida trabajando para ganar la vida. Para mí es una frase que sigue siendo válida, porque cuando el capitalismo crea nuevas necesidades más allá de la alimentación, más allá de la habitación, del lugar donde vivir, entonces la gente se sigue viviendo por trabajar, por tener esas nuevas necesidades comerciales. En eso sigue siendo válida, y en ese sentido, bueno, a mi forma de ver el capitalismo sería un sistema perfecto si alcanzara para todos. Si todos pudiéramos entrar en el FA. Si todos pudiéramos entrar en el FA, pero aún así, si todos pudiéramos entrar en el FA, me parece que el ser humano no se quedaría en esa esfera del consumo y del trabajo para el poder consumir, porque como usted dijo, hay otras cosas que hace el ser humano que no son trabajar, que de repente a mi forma de ver esa duda deberían de ser consideradas trabajo. En el derecho a la pereza de Paul Lafarge se ve que la reflexión, que la conversación, que todas esas cosas que llevan al trabajo manual, que el deseo de mejorar algo en el mundo que lleva a un trabajo manual es parte de ese trabajo.
que el sincretismo entre yo como artista, yo como persona que gusta de la política, yo como persona no solamente soy artista, y ese sincretismo me lleva a una forma de trabajo que de repente no es valorada. Entonces, aun cuando estuviéramos todos en el spa, estaríamos tratando de mejorar el spa de alguna forma. Es que la mejora es inherente al ser humano, en el sentido de que el ser humano siempre necesita, a mi juicio, Ortega y Gasset, el hombre es el único animal al que lo superfluo se le hace necesario. Eso dijo Ortega en los años 30. Lo superfluo se hace necesario. Es decir, si quieres llamarlo el disfrute al lujo. La diferencia es que no hay que romper el ciclo de que tus aportes al lujo o tus aportes al disfrute o tus aportes al placer o tus aportes a la política o tus aportes al pensamiento tengan que estar asociados a una retribución económica. Ese es el tema. Porque que ha sido discutido a raíz del trabajo, ¿a quién le tengo que pagar más? No sé, si al profesor de filosofía o al mecánico del carro, ¿no? Y entonces todo el mundo vota por el mecánico del carro, pero el profesor de filosofía no produce nada, ¿no? Eso hace necesario una reconsideración de todos nuestros valores. Es decir, que todos estemos en el spa es la exaltación de que lo superfluo se hace necesario. Pero para poder entrar en el spa hay que replantear cómo vamos a distribuir la riqueza que producimos sin trabajo. Pero de repente lo que se debería hacer es replantearse lo que significa trabajo y lo que significa producción. No, digamos, el trabajo es una de las acciones en donde en general la acción no es libre. Por eso Aristóteles la rechazaba. Todo lo que tú hagas libremente, que surja de ti, inclusive en muchos casos, que es lo que mucha gente dice, el trabajo. Si yo hago trabajo en lo que me gusta, no es trabajo. Trabajo es algo que coarta, y eso viene de Aristóteles, coarta tu libertad. Si todo lo que tú hagas libremente, artista, música, ver televisión, leer, escribir poesía, hablar con los vecinos, sentarte en la plaza, todo lo que hagas en libertad no es trabajo. Entonces, pero por eso hoy no te paga nadie, en términos generales. Tenés que transformarlo en un producto. La idea es que tú tengas una retribución sin ese intercambio. Y entonces puedas actuar. Y la gente, fíjate que se esfuerza más y ejerce una mayor actividad por las cosas que no está obligado a hacer. El tipo que protesta todo el día por trabajar en la oficina, el sábado y el domingo se lo pasa jugando al fútbol todo el día, contentísimo. Se cansa más. Pero no es el hecho, es la actitud de libertad con que tú haces tu actividad. Y eso genera una inventiva increíble entre los seres humanos. Y las posibilidades de mejorar la misma vida de los seres humanos es inagotable con esa perspectiva. Porque no está coaccionada por una producción y un trabajo que determina qué es lo que te voy a dar y qué es lo que no te voy a dar, porque lo que te voy a dar me tiene que dar ganancia. Edgar Morin, se llama Morán. Edgar Morin, le da mucha importancia a la mentalidad creativa frente a estos elementos de los problemas sociales actualmente.
no cree que posiblemente la mentalidad creativa y la mentalidad artística pueda resolver ciertos problemas? Resolver estos problemas. Fíjate que el camino para la resolución de estos problemas requiere la contribución de mucha gente y de muchos ángulos. Es decir, no es un problema, la modulación de una sociedad no es un problema de una profesión o una especialización o un tipo de pensamiento. Una actitud artística del gobierno. Artística y no artística, porque modelar una sociedad en donde el trabajo no sea determinante exprime las capacidades del ser humano de renovarse a sí mismo creativamente, fantásticamente, inventivamente, y desde los puntos de vista artísticos y desde los puntos de vista filosóficos y poéticos, económicos, industriales. Es decir, es repensar la manera en que el mundo se rearticula, y eso es una creatividad, es el mayor desafío intelectual y artístico que el hombre está enfrentando en el siglo XX. Es el mayor, reagrupar. Por ahí no hay mucho que cambiar, sino relacionar de una manera diferente los elementos que hoy tenemos delante nuestro. Porque hace 30 años yo imaginaba esto. Ahora no lo imagino, están ahí, están vivos, lo estamos viviendo. Es decir, cuando yo le sacaba en los 70, perder la vida para poner trabajando para ganarse la vida, eso lo viví yo. Hoy eso no tiene ningún sentido, porque trabajando no voy a ganar la vida. En los 70 uno trabajando pensaba que se iba a ganar la vida, hoy trabajando no te vas a ganar la vida. Entonces, eso ya se sabe. Eso requiere una imaginación, reordenar todo eso. Y un esfuerzo de la cultura occidental, de la civilización occidental. Porque que el trabajo tenga estas características no forma parte de los yanomami, no forma parte de las concepciones religiosas. Antes no formaba parte de los japoneses, ahora sí, porque se unieron a nuestro mando. Pero hay muchas culturas que el trabajo no ocupa de lugar. Es en la cultura occidental y desde allí tenemos que pensar. Y lo que es grave, ¿cómo vamos? Y eso te cabe a ti porque sé que trabajas con jóvenes. ¿Cómo vamos a educar a los jóvenes para que vivan en qué mundo dentro de 20 años? Es decir, un joven, ella, ¿qué le conviene? ¿Aprender corte, costura, contabilidad o a tocar guitarra? Porque ¿en qué mundo va a vivir dentro de 20 años? Porque a lo mejor dentro de 20 años su principal ocupación en la vida no es ganarse la vida, sino vivir y disfrutar la vida. Entonces, educar a los niños para que disfruten la vida o para que se ganen la vida, trabajando. ¿Y cómo quitarle el complejo de culpa a la gente para que disfrute la vida? Es que disfrutar la vida tiene muchos matices. Digamos, alguien que se flagelaba en la Edad Media disfrutaba la vida pensando que iba a tener una recompensa en el cielo. Y alguien que se bebía todo el vino que podía y estaba borracho disfrutaba la vida pensando que no iba a ir al cielo. O sea, no hay manera de disfrutar la vida única. Entonces, yo no me flagelo, pero cuando yo disfruto de la vida tampoco me siento culpable.
cuando me toca, con los filósofos nos toca poco, pero cuando uno tiene posibilidad de tomarse un vino, me tomo un vino y lo disfruto horrores sin que me quede una culpa por nada. Es decir, culpable por disfrutar la vida es un espíritu que deriva del trabajo, porque hay que trabajar y el trabajo es sufrimiento. Entonces, si uno no sufre, no llega al cielo. Eso no es cierto. ¿Ok?